TV Senado. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretario. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora senadora, señores senadores, ministro. No hay cuenta en esta sesión, por lo tanto, y el proyecto en tabla es el boletín 15.661, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal. Como recuerdan, el tratamiento en particular de esta iniciativa se inició en la sesión anterior, última. En ella se dio cuenta por parte del presidente de la comisión y del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos del acuerdo alcanzado entre senadores, representantes del Ejecutivo, participación del Ministerio Público, asesores de los senadores, que en dos palabras sustituyen las indicaciones 1 a 68 por el texto que ustedes conocieron en esa sesión. Luego se continuó abordando, discutiendo y resolviendo las indicaciones siguientes desde la 69 hasta la 82. Sin embargo, y aquí llego, la número 74 se votó habiéndose producido un empate. De acuerdo al reglamento, se votó por segunda vez y nuevamente se mantuvo el empate. Por lo tanto, de acuerdo a la disposición correspondiente del reglamento de la corporación, ese asunto debe ser votado en primer lugar en esta sesión. Se trata, como digo, de la indicación 74, que está en la página 53 del comparado, del tomo 2 del comparado. En el grueso. ¿En la página cuánto? 53. 52 se inicia la indicación de los senadores señores Kass y Osandón para consultar, para agregar el artículo 141 ter sobre prisión preventiva por peligro de fuga en casos de falta de identificación del imputado. Bien. Entonces, correspondería votar esta indicación. Así es. Así que le pido, secretario, que la ponga en votación. Y les recuerdo a los colegas que esta es la que dice sobre la prisión preventiva por peligro de fuga en caso de falta de identificación del imputado. El tribunal deberá, de oficio, sin necesidad de debate y sin fijación de nueva audiencia, decretar la prisión preventiva por peligro de fuga de un imputado detenido en fragancia cuya identidad no pueda ser fidedignamente establecida. En tal caso, ordenará el registro de sus huellas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Así es. Así es. El senador Flores se viene incorporando. Nuevamente, bienvenido, senador. Nos alegramos que esté mejor. ¿Estamos en situación de poner en votación la indicación? Muy bien. El presidente ha puesto en votación la indicación 74 para resolver el doble empate producido en la sesión anterior. Senador señor Kusanovich, indicación 74. Sí, correcto. Mantiene su postura. Muy bien. La senadora señora Bodanovich había votado en contra. En contra. Muy bien. Senador señor Flores. Yo quisiera brevemente justificar mi voto, presidente. Entiendo que estamos hablando del criterio de Valencia, que fue tan discutido, ¿no? Bueno, habiendo un tribunal de garantía, en principio está considerado dentro del actual ordenamiento jurídico a disposición del juez la decisión que se tome. Sin embargo, creo que esta indicación, presidente,
apunta sencillamente a un problema que no solamente la ciudadanía, sino que nosotros venimos reclamando hace rato. O sea, cuando tenemos una ola migratoria enorme, descontrolada, en donde no hay antecedentes respecto de quienes han ingresado al país, algunos buscando el justo refugio, otros buscando un mejor pasar, también se nos ha venido entre medio gente que no la necesitamos en nuestro país, asociada al narcotráfico, asociada al crimen organizado. Y el principio de esta indicación que he estado revisando tiene que ver con la flagrancia, con quien comete un delito que es sorprendido en flagrancia y del cual no existe ningún dato. Por lo tanto, ante un inminente riesgo de fuga, la persona debe ser retenida, tomado sus huellas dactilares, su huella de ADN, y se le asigna un RUN provisorio para efectos judiciales, porque si no, si quedase en libertad esta persona, nadie sabe dónde vive, cómo se llama, ni cómo se pudiese buscar en el caso de que cometa un nuevo delito. Yo voy a votar a favor, presidente. Senador Flores vota a favor. Presidente, ¿cómo vota? En contra, secretario, tal como la vez pasada. Muy bien. El resultado de la votación, 2 votos a favor, 2 en contra. Aplicándose la norma correspondiente del reglamento, la indicación se entiende desechada. Corresponde proseguir considerando la indicación número 84 en la página 61 del comparado. Muy bien, estamos ahora en la indicación número 84 de la señora Rincón, que lo que busca es eliminar justamente el artículo 237 bis. Yo anuncio mi voto en contra, dado que esto evita que los imputados se puedan acoger a la suspensión condicional en el caso del tratamiento de droga y alcohol, que ha sido algo que el Ministerio Público ha propuesto como una opción nueva, que hoy día no está justamente entre las opciones y que nos parece de todo razonable. Además, la ley misma que estamos tramitando amplía la posibilidad de que los fiscales puedan pedir justamente los exámenes al momento original. Por lo tanto, estamos en la indicación número 84, que es de la señora Rincón, y que busca eliminar justamente esta posibilidad de que haya esta opción de suspensión condicional. Acuérdense que esto solamente es cuando hay reincidencia, estas cosas no se aplican. Estamos hablando del caso de la primera vez. Sí, ministro, me pide la palabra. Por su intermedio, señor presidente, saludar a la senadora y los senadores presentes. Si me permite hacer un recordatorio de la sesión anterior, señor presidente. Solo recordar a la senadora y a los senadores que esta indicación 84 está vinculada con la del 85, que es la del Ejecutivo, y que tiene su precedente en la indicación 72, que fue rechazada por la Comisión. Y las razones por las cuales quedó rechazada por la Comisión es porque existe una indicación, que es la que está señalada en la indicación 85, que regula la suspensión condicional para el caso de tratamiento de droga y alcohol, que es algo que lo que buscaba la Comisión y el Ejecutivo era reconocer en este proyecto de ley, también contando con el apoyo del Ministerio Público, simplemente para señalar las razones que explican, porque estas son indicaciones vinculadas, y cuando se rechazó la número 72 se dijo que se rechazaba porque luego vendría la votación de la indicación 85, que regula íntegramente este procedimiento. Nada más, señor presidente. Muy bien, gracias, ministro. Secretario, le pido que lo pongamos en votación. Y anuncio mi voto en contra. El presidente ha puesto en votación la indicación número 84. Señor Osandón. Contra. Senador Kusanovich. En contra. Señora Boanovich. En contra. Senador Flores. En contra. Presidente anunció su voto en contra, por lo tanto, rechazada la indicación 0 por 5.
Muy bien, rechazada entonces. Y ahora vamos a la indicación 85, que es del Ejecutivo. Le damos la palabra al ministro para que la pueda explicar. Sí, por su intermedio, señor presidente, reiterar lo expresado por el Ejecutivo en la sesión anterior, y es incorporar el reconocimiento de la suspensión condicional para el tratamiento de drogas y alcohol como un mecanismo de regular lo que ha venido siendo la práctica institucional, que comenzaron como mecanismos piloto en distintos lugares del país, y lo que hace esta indicación incorporando el artículo 238 bis, 238 ter, es la regulación legal con ese fin, ¿no? Permitiendo, entre otras cosas, las audiencias de seguimiento y las audiencias de egreso. En opinión del Ejecutivo, el modelo implementado por este mecanismo ha tenido exitosos resultados y su reconocimiento legal pareciera ser indispensable. Eso, señor presidente. Gracias, ministro. Esto fue parte de lo que nos expuso también el Ministerio Público. No sé si el Ministerio Público quisiera profundizar en esta materia. Prenda el micrófono, por favor. Presidente, por su intermedio, muchas gracias. Saludos a la senadora y a los senadores. Y efectivamente el fiscal nacional, cuando expuso respecto a este proyecto, anunció su visión favorable respecto a los tribunales de tratamiento de droga y por tanto la opinión favorable de la institución respecto de esta forma de salida alternativa. Quizás, como lo mencioné yo también en la sesión anterior, la única preocupación institucional dice relación con aquella expresión en que se refiere a intervinientes de carácter especializado, que en términos, por así decirlo, prácticos, requiere, o nosotros pensamos que requeriría eventualmente de mayores recursos y rogaría gastos para nuestra institución. Dicho eso, presidente, hay un par de detalles de reacción que, si a usted le parece, eventualmente uno pudiera sugerirlo para los efectos de mejorar todavía más la reacción, pero son cosas muy menores, digamos. ¿Esta indicación? En esta indicación, presidente. Lo escuchamos. Pero no sé si Es el momento. no sé si la comisión estila hacer algunas pequeñas correcciones. Sí, es el momento. Reglamentariamente tenemos la posibilidad, en este momento, de aprobar indicaciones con modificaciones. Lo que no tenemos, no es tan fácil, es agregar nuevas indicaciones que no tengan ninguna relación con lo que está presentado. Lo entiendo, presidente. Presidente, solamente unas cosas muy menores. Por ejemplo, en el artículo 238 bis, uno debería poner el énfasis en que la persona acepta la condición de someterse a un tratamiento de consumo problemático de drogas y alcohol. Básicamente, la terminología en términos de justicia terapéutica dice relación con el enfrentar hipótesis de consumo problemático, ¿cierto?, de este tipo de circunstancias. Y, por lo tanto, eliminar probablemente aquella referencia que dice relación con el sistema de salud, que es más bien una cuestión individual, sino que al hecho de que la persona asuma el compromiso de enfrentar su consumo problemático de drogas. En el inciso que continúa, el literal C, de la letra C, insistir en la idea de dependencia o consumo problemático, ¿cierto? Y también nos parece importante, presidente, en ese mismo inciso, el que viene después del literal C, cuando habla en términos individuales de un profesional designado, uno debiera dejar la puerta para profesionales designados, porque normalmente se trata de una dupla psicosocial, que es la que hoy día hace el tamizaje en este tipo de situaciones. Por último, en el inciso que dice relación con la presencia del defensor del imputado, esto está para la decisión de esta comisión, pero eventualmente ese inciso podría estar de más, básicamente porque las normas sobre la suspensión condicional exigen la presencia del imputado o su defensor, pero si esta comisión decide así dejarlo, no nos parece mal. Y por último, presidente, ahora sí, en el caso del 238 ter, creemos que sería oportuno, como es por lo demás hoy día el protocolo que se realiza en relación con los tribunales de tratamiento de droga, poner que al menos el seguimiento debería ser con audiencias a lo menos de una vez al mes. En algunos casos puede ser al principio, sobre todo, más cuando ya la persona tiene un grado de adherencia un poco más distante, pero en ningún caso debiera ser más de una vez al mes la audiencia, a fin de que el tribunal pueda tener un seguimiento directo de la persona que tiene un consumo problemático y no dejarlo para que de repente sean 3 meses, 4 meses, que puede romper un poco la vinculación del sujeto con el tratamiento o distanciarla. Le agradezco al Ministerio Público. Le agradezco al Ministerio Público sus sugerencias. Me ha pedido la palabra el senador Kusanovich y la senadora Dudanovich. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. No, a mí me preocupa un tema de los 5 años, que me parece que es por pena muy excesiva. De repente puede ser un delito muy grave y estar
llegando a un acuerdo por ese tema, no, yo creo que debería ser una pena, una pena de menos años, no de 5. Gracias. Gracias, senador Kusanovich. Senadora Bodanovich. Gracias, presidente. Una consulta al Ministerio Público por su intermedio. ¿La posibilidad real de que se hagan audiencias mensuales existe? Nosotros hoy... Sí, Gracias, nosotros hoy día, en aquellas causas en que efectivamente trabajamos con tribunales de droga, lo hacemos normalmente en audiencias que no exceden de un mes. Muy bien. Yo les propongo, colegas, que, si les parece, acojamos las propuestas que ha hecho el Ministerio Público y que hagamos una votación asumiendo que ellas están en la indicación ya presentada, de forma tal de que la Secretaría después, con la ayuda del Ministerio Público, puedan afinar la redacción. ¿Les parece, colegas? Secretario, pongamos la votación, por favor. Y anuncio mi voto a favor de esta. En votación, la indicación 85. Número 85, con las enmiendas consistentes en agregar el sustantivo o calificativo problemático las 2 veces señaladas, poner en plural la presencia de profesionales y fijar en a lo menos una vez al mes las audiencias. La periodicidad de las audiencias, exactamente. Con esas 4 enmiendas se pone en votación la indicación de 85. Senador Osandón. Una pregunta. Sí. No entendí el tema de los 5 años que dijo el... ¿Me lo puede explicar, por favor? Que el senador Kusanovich, que era muy amplio. ¿Lo puede explicar? ¿Lo puede explicar? ¿En qué página está eso? 61. Sí, el Ministerio Público lo podría explicar, si quieren. Okay. ¿No? O el Ejecutivo. El Ejecutivo es el autor de la indicación. Lo que pasa es 5 años es muy rápido. Explica, perdona, por favor, perdone que le dé la palabra. Que para llegar a un acuerdo por el tema de las drogas, puede ser de un delito que tenga un castigo de hasta 5 años, que me parece que 5 años es mucho, porque puede ser un delito muy grave. Ese tema. O sea, ¿cuánto recomiendas tú? No sé, 2, 3, pero 5 me parece mucho. ¿Qué dice el Ejecutivo al respecto? Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. El plazo de 5 años propuesto en la indicación del Ejecutivo es el plazo que solicitó el fiscal nacional respecto de las salidas alternativas a propósito del tratamiento de drogas. ¿Por qué 5 años? Porque actualmente está funcionando el Tribunal de Tratamiento de Drogas con delitos que llegan hasta 3. Eso nos logra abarcar delitos de escasa entidad, por lo general hurtos o cuestiones así, o violencia intrafamiliar. Sin embargo, lo que permitiría la regla que propuso el Ministerio Público de 5 años es poder incorporar delitos que pueden ser particularmente graves, cometidos, por ejemplo, con adolescentes, para que estos no tengan contacto criminógeno y se hagan cargo de la razón de base de la comisión del delito, que es el consumo problemático de drogas y alcohol. Poner la regla nuevamente en la regla de 3 nos deja en el mismo estado que estamos ahora, y deja afuera la herramienta precisamente para los casos que el fiscal nacional pretende aplicar una regla como esta. Yo recuerdo, senador Kusanovich, que una de las cosas que dijo el Ministerio Público, el fiscal, era que muchas veces este tratamiento es más gravoso a veces para este tipo de personas que la cárcel misma, por el tipo de conducta que tienen ellos y por el tipo de adicciones que tienen. Hay que decir además de que en el caso que él incumpla su tratamiento de droga, y aquí estamos poniendo que se tiene que chequear al menos una vez al mes, las indicaciones que vienen a continuación y el proyecto de ley lo que hacen es que se le aplique una norma más gravosa. O sea, si es que él incumple su tratamiento de drogas y estaba condenado a 4 años, por ejemplo, en su pena, lo que obliga la norma que vamos a aprobar a continuación es que se le suba aún más. Yo encuentro que es positivo que tratemos de estas personas que probablemente cometieron delitos asociado al tema de drogas por su consumo, problemático, como bien dice el Ministerio Público, lo incorporemos. Y además, ojo que es para la primera vez. Esta norma no se aplica para un reincidente. O sea, creo que en el fondo es la puerta de entrada a un primerizo que consume droga en forma problemática y que si no cumple con su tratamiento mes a mes, se le aplica una pena aún superior. Por lo tanto, en principio a mí me parece bien lo de los 5 años. ¿Les parece que lo pongamos en votación? Secretario.
Muy bien. Con las enmiendas ya explicadas, propuestas por el representante del Ministerio Público, y manteniendo La redacción. sí, el plazo de los 5 años en la letra B, se pone en votación la indicación 85. Señor Osandón. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Senadora Bodanovich. A favor. Senador señor Flores. A favor. Presidente. A favor. Aprobada la indicación 85 por la unanimidad de los miembros de la comisión. Vamos ahora a la indicación número 86. La indicación 86 en la página 64 del comparado. Esto lo que hace básicamente permite ampliación del plazo para hacer justamente este examen. Por lo tanto, yo también manifiesto mi votación a favor de la misma. Amplía hasta 5 días el plazo de detención para que puedan hacer este procedimiento de examen de drogas. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, en opinión del Ejecutivo, sin perjuicio de lo que piensa el Ministerio Público, en nuestra opinión, dado que se aprobó la indicación 85 con los 3 artículos que ahí están asociados, las indicaciones 86 y 87 decaen inevitablemente, es decir, no son compatibles en opinión del Ejecutivo. 86, 87, efectivamente. Le doy la palabra ahí a mi asesor un momentito, al J, que su intención, porque lo estuvimos estudiando el proyecto previamente, era una redacción, pulir un poco la redacción de estas. Y por lo tanto, J, si tú pudieras manifestar tu apreciación de cómo pulir, tal vez, manteniendo el espíritu de lo que ya aprobamos, si nadie está en contra de lo que aprobamos, sino que qué oportunidades de mejora hay de lo que ya aprobamos. Sí, yo el único matiz a lo que señala el ministro es que el plazo de ampliación de la detención de 5 días que propone este artículo no está en la norma que propone el Ejecutivo. Eso sería lo único que quedaría fuera y me gustaría, sugiero pedir la opinión del Ministerio Público al respecto. Efectivamente, el articulado no hace referencia, ¿cierto?, a este plazo de detención hasta por 5 días, pero asimismo también el artículo 237 bis propuesto amplía el supuesto del tratamiento de drogas a aquellos trastornos conductuales u otros, dice específicamente en su encabezado, y lo dice después luego en la redacción, lo cual creemos nosotros que eventualmente podría desfigurar o desnaturalizar el sentido terapéutico que tienen los tribunales de tratamiento de drogas y podría confundirse con ciertos supuestos donde podría más bien recaer una medida de seguridad. O sea, creo que técnicamente este artículo tiene algunas deficiencias que hacen, digamos, que dificultan su correcta interpretación, como también aquello que se señala al final en términos de que se pueda pedir incluso a través del artículo 9 la ampliación de la detención, lo cual lo asemeja a la ley de drogas, que, insisto, la ley de drogas tiene un contenido de represión absolutamente válido y necesario, pero los tribunales de tratamiento de drogas tienen otro sentido distinto a lo del tribunal de tratamiento, o sea, a lo de que esta norma pretende. Muy bien. Entonces, en principio, se mantendría el criterio que plantea el ministro de Justicia, de que dejamos como aprobada la que ya tuvimos y rechazamos que sean porque no son compatibles. Podríamos votar solamente lo de los 5 días, no sé qué le opina el ministro y qué opina el Ministerio Público al respecto. Si es que solamente incorporáramos en la redacción que ya tenemos la ampliación del plazo. Desde luego, o sea, en ese contexto, en la medida en que el tribunal quede facultativo para el tribunal, es una decisión de esta comisión. En principio, no podríamos rechazarlo, digamos. ¿Ejecutivo? Señor presidente, aunque el Ejecutivo considere que es innecesario esa ampliación, ¿Me puede explicar por qué?
Porque por la naturaleza de la suspensión condicional en este tipo de casos, creemos que ampliar la detención puede tener otros incentivos distintos a aquellos que están vinculados a la suspensión condicional de este procedimiento con fines terapéuticos. Okay. Pero si vuestras señorías lo consideran necesario, entendería que la votación solo sería para efectos de esa ampliación y no otra parte de este artículo por los efectos que ya ha expresado el Ministerio Público y el Ejecutivo. No, mire, yo prefiero que nos quedemos como está, dado su posición en esta materia, así que vamos a darlas por que se caen tanto la 86 como la 87. Pasaríamos a la 88 del senador Coloma. La Secretaría entiende que se han rechazado por unanimidad las indicaciones 86 y 87. Así es. Muy bien. ¿Me entiende bien? No necesito el respaldo, senador. Sí. La 88 del senador Coloma. Y yo tengo otra página. Gracias, senadora. Básicamente, yo anuncio mi voto en contra de esta indicación, más allá de la estima que le tengo al senador Coloma, pero ambos incisos, en mi opinión, están mal configurados en este lugar, así que anuncio mi votación en contra. Secretario. El presidente pone en votación la indicación número 88. Senador Osandón. En contra. Senador Kusanovich. En contra. Senadora Bodanovich. En contra. Senador señor Flores. Presidente. En contra. Rechazada la indicación 88 por 0 por 5 votos. Muy bien. Nos vamos al 89, que es del Ejecutivo. Le damos la palabra también al Ejecutivo para que la pueda explicar. Por su intermedio, señor presidente, esta es la consecuencia de haber aprobado las normas sobre la suspensión condicional para el tratamiento de drogas y alcohol y supone que su incumplimiento, la no adherencia al tratamiento, suponga la revocación de la misma. Así es. Esto, señor Kusanovich, tiene relación con lo que estamos conversando, que si es que una persona que se metió en este tratamiento no lo cumple, se le revoca de inmediatamente su salida condicional, su suspensión condicional. Así que yo anuncio mi voto a favor de esta norma. Secretario, la 89, por favor. Sí. En votación, la indicación número 89. Senador, señor Osandón. A favor. Senador Kusanovich. A favor. A favor. Senadora Bodanovich. A favor. Senador señor Flores. A favor. Presidente. A favor. Indicación 89, aprobada 5 por 0. Pasamos ahora a la indicación número 90 de la senadora Ebesberger, Sandoval y Sangüesa. Ahora ya no... Aquí, perdón. Perdón, ¿qué? No, es que respecto de la 89, ¿Sí? respecto de la 89 del Ejecutivo, lo que plantea la indicación es incorporar 2 incisos nuevos, como segundo y tercero, pero no dice qué pasa con el tercero vigente. Perdón, el segundo vigente. Segundo y tercero nuevo, dice. Claro. Es que ya hay un segundo vigente. Yo no sé si es para... Disculpe, señor presidente, por su intermedio. Es un error de referencia, debe ser tercero y cuarto. Se mantiene el segundo vigente. Así es. Así es. Senador Flores. Presidente, por su intermedio yo le preguntaría al Ejecutivo porque me informan que estaría contenido en el Código Orgánico del Tribunal. Sí, eso que sí, es la indicación que sigue. ¿La que sigue? Porque tendría que esto también estaba considerado. La 89 no. La 89 no, es la indicación 90. La 90 sí. Que no me llegaron a 90. No, todavía no. Volvimos a la 89 porque hay una consulta del secretario Sí. sobre la redacción. Respetuosamente, a mí me parece que no debe mantenerse el inciso segundo vigente porque si no
¿Eh? Claro, queda Sí, repetido. tiene un problema de reiteración. Tiene la razón, secretario, señor presidente. Y ya. Que usted haga la educación Muy bien. necesaria. ¿ok? Muy bien. Bien, Ahora sí, presidente. vamos a la 90, donde la 90 ya nos movemos a los juicios, la preparación del juicio oral, y lo que dice es que, sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia de medios tecnológicos de cualquiera de los intervinientes por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta 3 días antes de la fecha fijada para la audiencia. Esta es la indicación de la senadora Wessberger. Yo quería proponerle a los colegas una modificación a esta indicación. Este es el momento para hacerla. Se la voy a entregar para que la puedan revisar. Que lo que hace es hacer un distingo y solamente en el caso y lo voy a leer para que lo puedan ver todos. No sé si tenemos una copia adicional para dársela al ministerio. Usted tiene una solamente, ¿no? La voy a leer, ministro, por si acaso. Dice, sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de cualquiera de los intervinientes por motivos calificados o de seguridad, y pone, si los solicitantes son las víctimas, el juez deberá acceder a esta solicitud. La petición deberá formularse hasta 3 días antes de la fecha. ¿Por qué es esto? Hemos visto casos donde, desgraciadamente, se revictimiza a la víctima, que tiene que volver a encarar presencialmente a quienes han abusado, a quienes han cometido el delito, a los narcotraficantes, a los delincuentes o a los abusadores sexuales. Creo que, más que dejarlo como podrá, en el caso de que sean las víctimas, me parece que tiene que ser un derecho de las víctimas el no volver a victimizarse en una audiencia presencial con quienes han agredido de ellos. Ministro. Por su intermedio, señor presidente, el Ejecutivo considera que el propósito de esta indicación se superpone con aquella regulación que se encuentra actualmente vigente en el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales y que fue incorporado expresamente por este Congreso precisamente para este tipo de situaciones. De hecho, la lectura detenida del artículo 107 bis, en nuestra opinión, da mayor protección de la que se busca en la redacción del texto, de modo tal que, de aprobarse esta norma, los efectos que tendría sobre el artículo 107 bis es que alguien podría interpretar que hay una derogación tácita del mismo. Por lo tanto, yo invitaría a vuestra señoría a revisar con detención el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales, que en opinión del Ejecutivo cumple el propósito perseguido por los autores de la indicación y es bastante más extensivo para los fines de gestión del Juzgado de Garantía del Tribunal Obrero. Bien, yo les propongo, ¿qué opina el Ministerio Público al respecto? Señor presidente, para nosotros lo fundamental, y esto lo mencionó también el fiscal nacional cuando vino a exponer respecto a este proyecto, una de las cosas que al Ministerio Público le preocupa es la excesiva dilación que eventualmente puede haber de los procedimientos. Entonces, sin perjuicio de lo que se agregó en este caso, que entendemos es atribución de esta comisión, nos parece que 3 días antes, para los efectos de que el tribunal deba pronunciarse, si es que aquello genera una audiencia a efectos de discutir entre las partes la solicitud, entiendo que en el caso de la víctima sería obligatorio, en la hipótesis que usted está planteando, pero en las otras hipótesis eso podría dar lugar al hecho de que se tenga que generar una audiencia para discutir sobre eso y por tanto aplazarse la audiencia para los efectos de aquella que estaba fijada 3 días antes. Entonces lo que nos preocupa a nosotros es que 3 días antes de una audiencia es un plazo que eventualmente pudiese significar, ¿cierto?, que aquella audiencia se deje sin efecto para discutir la comparecencia telemática, un nuevo aplazamiento de la audiencia y eso dilataría los procedimientos y eso sí es algo que nos complica. Senador Sondón. O sea, en el fondo aquí debería decir que la petición, el juez deberá pronunciarse por la solicitud en 24 horas, una cosa así. ¿Qué opina el...? Más que eso, porque el problema que eso podría generar, sin perjuicio de las decisiones de la comisión, es el problema sobre la bilateralidad de las solicitudes y la posibilidad de que las partes puedan confrontar los incidentes. Al final esto es un incidente que una de las partes levanta. Entonces, a nosotros nos parece que la posibilidad de que esto signifique una dilación es un tema que a nosotros
nos preocupa, a decirlo así. ¿Cuánto recomienda? ¿Qué recomienda? Debiera, si se mantiene una regla como esta, nosotros pensamos que probablemente debiera ser como por lo menos unos 5 o 7 días antes de la audiencia, a efectos de que se pueda fijar una audiencia para discutir eventualmente la petición sin que aquello afecte la audiencia que va a ser aquella que va a ser la comparecencia telemática. Senador Flores. Presidente, yo concuerdo con el ministro porque no por hacer una precisión de esta naturaleza podemos generar una condición de riesgo de que el 107 bis se nos caiga completo. El 107 bis considera una serie de materias que no están contenidas claramente en esta indicación. Además, establece claramente que son los juzgados de garantía, tribunales de juicio oral, en lo penal, las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, y además describe. Entonces, yo creo que por las razones expuestas no hay que correr riesgo, hay que dejar el 107 bis como está, presidente, que es mucho más completo, mucho más extenso, mucho más amplio de lo que estamos tratando de regular. Le agradezco y les propongo lo siguiente, para que podamos seguir avanzando. Dejemos sin votar esta indicación. Me permite, yo con mis asesores, senador Flores, poder leer el 107 bis. A mí lo que sí me preocupa es que las víctimas tengan el derecho a poder tener la no revictimización, y que es una cosa que ocurre permanentemente. Me tocó ver lo que le tocó sufrir, por ejemplo, a la familia Luxinger-Macay, después de que asesinaron y quemaron vivo a su familia, tuvo que él comparecer presencialmente en los tribunales por meses, una y otra vez, frente a quienes asesinaron y quemaron vivo a su familia. Y yo creo que son elementos que no tenemos por qué obligar a que por una cosa de un juicio una persona tenga que volver a sufrir la tragedia, la pesadilla que ya vivió. Ministro. Disculpe, señor presidente, por su intermedio. En el ejemplo creo que es relevante hacer la distinción entre la declaración y la comparecencia. La obligación del testigo es a la declaración, no a la comparecencia. Esto es bien relevante porque, al igual que en el caso de la víctima, entonces creo que esa distinción metodológica es bien relevante para efectos de hacer la evaluación sobre la procedencia y la extensión del artículo 107 bis. Hago la precisión simplemente para efectos de no asumir efecto extensivo en ambas hipótesis. Nada más. De acuerdo. Bien, secretario, le propongo entonces que avancemos, dejemos esta indicación pendiente. Nos queda todavía un largo trecho, así que podemos seguir avanzando hacia la indicación número 91. En la misma página 67 del comparado, también de los senadores señora Bensperger y señores Sandoval y Sangüesa, para agregar un número nuevo que reemplaza en el artículo 271 los incisos segundo y tercero por los siguientes. El juez resolverá de inmediato las excepciones de incompetencia, litipendencia, cosa juzgada y falta de autorización para proceder criminalmente si hubieren sido deducidas. Si el imputado dedujere la excepción de extinción de la responsabilidad penal, deberá acompañar todos los antecedentes que la justifiquen. En dicho caso, el juez podrá decretar el sobreseimiento definitivo siempre que el fundamento de la decisión se encontrara en dichos antecedentes o estuviere suficientemente justificado en la investigación. En caso contrario, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo de hasta 3 días para comunicar su decisión. Inciso tercero, las resoluciones que se pronuncien sobre estas excepciones serán susceptibles del recurso de apelación. Muy bien, ¿la opinión del Ejecutivo y del Ministerio Público al respecto? Señor presidente, por su intermedio. Sobre esta indicación, el Ejecutivo cree que no debiese ser aprobada por 2 razones. La primera es que en la regulación de las excepciones de previo especial pronunciamiento, que es de incompetencia, especialmente en el caso de la audiencia de preparación de juicio oral, es absolutamente relevante por la garantía del tribunal que debe conocer el hecho, y esta es la última instancia en que aquello se puede ejercer y por lo tanto el derecho a apelar debe estar considerado. La falta de autorización para proceder criminalmente es un requisito de procesabilidad, es decir, si no se ejerce esta excepción, podría entonces condenarse a un juez sin haber hecho la querella de capítulos previa, o a un senador de la República si no se hace precisamente el procedimiento de desafuero y no habría posibilidad alguna de apelar.
Lo que ocurre en el inciso siguiente, que es a propósito de la regulación del sobreseimiento, creemos que hay una sobreregulación innecesaria, porque lo que hace es decirle al juez, mire, tiene que traer todos los antecedentes y si son insuficientes, dar un nuevo plazo. Cuando la regla general es que si los antecedentes son insuficientes, debe rechazar derechamente el sobreseimiento, no dar un plazo distinto para volver a discutir lo que ya se le expuso. Entonces, la regulación que hoy día se propone modifica de manera importante las posibilidades de apelación en casos que son absolutamente relevantes, que es la última instancia, y genera una audiencia de sobreseimiento anómala no considerada inicialmente. Creemos que la regulación propuesta no debiese ser aprobada en esos términos. Muy bien, Ministerio Público. Presidente, en primer lugar, sería importante destacar que respecto de esta situación no hay antecedentes algunos que den cuenta de que esto sea un problema del proceso penal. No hay ningún estudio, no hay en ninguna de las evaluaciones que se han hecho del sistema procesal penal se ha destacado este como un problema, como primera cosa. Y una de las cosas que el legislador, y que yo diría más bien ha sido una cosa bien valorada del proceso penal, es la no excesiva recursibilidad del mismo. Y acá, al revés, lo que se está haciendo es generando dos hipótesis más de recurso que seguramente van a dilatar y van a incentivar en la utilización de la vía recursiva, generando con ello más dilación en los procesos. Por eso que nos preocupa. Muy bien. Anuncio, yo obviamente siento que tienen toda la razón al respecto y por lo tanto voy a votar en contra de esta indicación, que es la 91, ¿cierto? Póngala en votación, secretario. El presidente ha puesto en votación la indicación número 1. Senador Osandón. Contra. Senador Kusanovich. En contra. Senadora doña Paulina Bodanovich. En contra. Senador Flores. Senador presidente. En contra. Rechazada la indicación 91 por unanimidad. 0 por 5. Muy bien. Nos movemos a la indicación número 92, que es del Ejecutivo. Le damos la palabra al Ejecutivo para que pueda comentar la misma. Señor presidente, por su intermedio, esta indicación es producto de una necesidad que actualmente existe en el contexto de la tramitación para la realización de juicios orales y tiene por propósito entregar una facultad al juez de garantía con la finalidad de promover acuerdos probatorios sobre aquellos asuntos que no van a ser objeto de debate durante el juicio. En la actualidad, vuestra señoría, existe un tiempo demasiado relevante, la norma que existe es demasiado acotada en la actualidad. Buena parte de la gestión de los juicios orales está vinculada a prueba innecesaria y que por lo tanto se podría simplificar con esta atribución. Parte de estos temas, junto con otros que están vinculados en otras de las indicaciones del Ejecutivo más adelante, son de las conversaciones que hemos sostenido con el Ministerio Público con la finalidad de agilizar los juicios orales. Muy bien. Ofrezco la palabra. ¿Estamos ok? Sé que, senadora. Presidente, por su intermedio del Ejecutivo, la redacción señala que el juez, porque entiendo el cambio de fórmula, digamos, que no sean las partes las que se pongan de acuerdo, sino que el juez haga la propuesta. Pero dice el juez podrá proponer a los intervinientes. ¿No debería ser más correcto? ¿Deberá? Gracias, presidente. ¿Puede precisar cuál sería la modificación que propone la senadora? En el inciso segundo propuesto, ¿Ya? en la primera línea, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal podrá, dice la indicación, la senadora... No. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo y del...? Yo podría proponer. La razón de no utilizar el imperativo deberá es que en algunos juicios, no en todos, la regla es relevante, pero en un juicio de simple trámite, por ejemplo, cuando existe solamente una sola víctima, 2 policías y 2 evidencias materiales, la regla del deberá sería innecesaria, porque lo que busca la facultad nueva al juez es que para aquellos casos complejos, donde efectivamente hay muchísima evidencia, pueda proponer esto, pero en un juicio que por lo general, hoy por hoy, el
tiempo promedio de los juicios orales no dura más de 2 días, en su mayoría. Solamente muy acotados son juicios muy extensos. La idea es que la regla la ocupe el juez en esos juicios extensos y no en los juicios que son particularmente breves, porque si no va a alargar también su propia audiencia de preparación, siendo absolutamente irrelevante la aplicación de la regla, dejándolo mejor a la facultad del tribunal al momento de evaluar la causa que tiene frente a él. Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo diría una razón algo más sencilla, y es que a nosotros nos parece particularmente provechoso, nos parece positivo que el tribunal tenga una función más proactiva, ¿cierto? Y que incentive más a las partes, pero finalmente ese es un juez que es el juez de garantía, que en general tiene poco conocimiento sobre el mérito de las causas, que además tampoco él tiene la capacidad de hacer una proyección de cómo va a ser la teoría de cada una de las partes en pos del juicio oral, y por tanto entonces podría afectar el juez, si fuese obligatorio, podría afectar los intereses de algunos de los intervinientes respecto de cuál es la prueba que quieren presentar para los efectos de su teoría del caso. Por lo mismo, y entendiendo perfectamente la posición de la senadora, nos parece que el hecho de que el tribunal tenga una posición más activa en términos de ofrecer y valorar, que además, y proponer, que además también se relaciona con lo otro, que tiene que ver con el hecho de que incluso para, por ejemplo, la defensa, la expectativa de que se le pueda considerar la atenuante de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, puede ser un buen mecanismo para que, por así decirlo, le quitemos densidad, por así decirlo, al juicio en términos de pruebas, pero siempre con que las partes tengan el control respecto de qué es aquello que quieren debatir en el juicio. Por eso que me parece que Muy bien. es correcta la posición del Ministerio Público. Sí, gracias, senadora. ¿La ponemos en votación, secretario? La indicación del Ejecutivo que yo voy a votar a favor. Se pone en votación la indicación número 92. Senador, señor Osandón. Favor. Senador Kusanovich. A favor. Senadora Bodanovich. A favor. Senador señor Flores. A favor. Presidente. A favor. Aprobada la indicación 92, 5 votos a favor por unanimidad. Nos vamos a la indicación 93 de la senadora Ebensberger, Sambuesa y Sandoval, que dice lo siguiente: reemplácese en el inciso segundo del artículo 277 por la siguiente: el auto de apertura de juicio oral será susceptible de recurso de apelación. Este recurso será concedido en ambos efectos. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Lo cierto es que a nosotros no nos parece que esta regla es probablemente aquella que más efectos en términos dilatorios y de sobreutilización del recurso de apelación en un ámbito que por lo demás después puede ser, cuando efectivamente se den las circunstancias, puede ser eventualmente igual objeto de alguna forma recursiva, sea a través del 374 como del 373 letra A del Código Procesal Penal, pero esto básicamente lo que va a abrir la puerta es para que en todos los juicios, y esto puede significar dilaciones más o menos importantes, particularmente en los juicios de alta complejidad, para que todas las defensas siempre presenten apelaciones, porque además dice en ambos efectos, y por lo tanto suspende la tramitación de la causa en todos esos procesos. Y a nosotros nos parece que eso es, sería complejo para el devenir de los procesos penales, presidente. Ministro. Adicionalmente a lo que ha dicho el Ministerio Público, que el Ejecutivo comparte plenamente, yo agregaría una cuestión adicional, y es que buena parte de las indicaciones que el Ejecutivo ha incorporado en este proyecto, en esta etapa de este proyecto de ley, en acuerdo con el Ministerio Público, son para agilizar los juicios orales, agilizar la tramitación en la actualidad. Una norma de este tipo produce precisamente los efectos dilatorios a los cuales ha hecho referencia el Ministerio Público. Nada más, señor presidente. Yo le quiero consultar a sobre todo al Ministerio Público, frente a su exposición, la intención probablemente de los autores de esta indicación, de los senadores, es tratar también de cuidar los derechos probablemente de las víctimas, ¿cierto? Si yo me pongo los zapatos de por qué la senadora Ebensberger, el senador Sangüesa y el otro que es el senador Sandoval hicieron esta indicación, lo que probablemente buscaban era que en caso de que en la etapa previa se hayan decidido una serie de cosas que
eventualmente el querellante también puede decir, mire, ¿sabe que no me consideraron ciertas materias? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo resguardamos también el que no todos los fiscales son perfectos y no todos los procesos son perfectos, que si una víctima se siente que los acuerdos tomados en la etapa previa, antes del juicio oral, no son completos o no son los correctos, ¿cómo resguarda los derechos de las víctimas también? Presidente, sin perjuicio de que la indicación propuesta no hace tal distinción, entonces uno debiera estar a cómo va a funcionar en el sistema, y el sistema abre para que cualquier persona, cualquiera de los intervinientes, pueda presentar la apelación respecto a la autoapertura. Si uno mira el 277, el auto de apertura básicamente, ¿qué es lo que es? Es un documento, ¿cierto?, en el cual el juez de garantía le, por así decirlo, opera el deshacimiento y va hacia el tribunal oral con lo que son el marco de lo que va a ser el juicio oral. Correcto. En ello, por ejemplo, en la letra A se dice el tribunal competente para conocer el juicio. De hecho, ya hay una etapa anterior donde como previo especial, ¿cómo se dice? Ya, pero donde previamente se pudo discutir respecto precisamente de la competencia del tribunal. Luego, la segunda de ellas dice relación con las acusaciones que deben ser objeto del juicio. Las acusaciones también hay vicios formales que se pueden corregir y por lo tanto las partes pueden tratar de modificar cuáles son las acusaciones que se dan. La demanda civil, bueno, la demanda civil efectivamente esa es parte de la obligación que tiene la defensa, el querellante, y en eso, presidente, probablemente no va a haber discusión respecto de ello. Los hechos que se dieron por acreditados, los hechos son facultad del Ministerio Público, y en eso también hay que ser bastante cuidadosos, no vaya a ser cosa que hermenéuticamente se entienda de que se pueden apelar respecto de los hechos que las partes dieron como hechos, por así decirlo, sobre los que van a ser parte del juicio, básicamente, porque esos hechos dicen relación con el principio de congruencia, que tiene que ver básicamente con los hechos de la formalización. Por lo mismo, presidente, si usted me permite, yo creo que hay vías, sea a través de los recursos de nulidad por el 374 como por el 373, donde los intervinientes, incluida la víctima, pueden resguardarse finalmente respecto a aquello que usted menciona como una preocupación. Con un costo para el sistema menor que el de permitir siempre una apelación. Me quedó claro, gracias. Perdón, presidente. Senador Flores. O sea, dada la explicación del representante del Ministerio Público, la idea es entonces sacar de este proyecto la posibilidad de recurrir de nulidad, porque de acuerdo a la... No, estamos mezclando cosas. No, lo que pasa es que termina del recurso de apelación. Sí. Y elimina todo el resto del texto donde hace referencia al recurso de nulidad. Yo entiendo que se elimina todo el resto del texto. No, hay una indicación, que estamos viendo la indicación de la senadora Sperger y compañía. No elimina el texto. O sea, si es que nosotros rechazamos esa indicación, se queda el texto que ya está en la ley vigente. Claro. ¿Me explico? No corta nada. Eso está vigente. Claro, por eso lo que hace efectivamente, no, dice, lo que plantea la senadora es reemplázese el inciso segundo por este otro, ¿cierto? Y es lo que están diciendo es que no conviene permitir que eso ocurra porque puede ser una vía de retraso de los procesos y los juicios bastante amplia. Además no distingue quién lo hace, en fin, esa es un poco la argumentación. Senadora. Sí, presidente, para comentar lo que, por su intermedio, lo que está señalando el senador Flores. Efectivamente, si se acoge esta indicación, se está entregando el recurso de apelación como regla general a todos los intervinientes del juicio, no reservándolo solo al Ministerio Público, para algunos casos como es hasta ahora, y hay que entender que el proceso y el sistema recursivo en este sistema es muy acotado en materia de apelaciones, precisamente para impedir o evitar la dilación. Y por otra parte, el recurso de nulidad que aquí está consagrado apunta a los vicios que eventualmente pudiera haber en el proceso y que las partes pueden hacer valer. Entonces, esta indicación, concuerdo con lo que se ha señalado por el Ejecutivo y por el Ministerio Público, en el sentido de que no viene a solucionar un problema, sino que justamente nos abre otro problema, incluso a las víctimas. Muy bien. Pongamos votación. Yo anuncio mi voto en contra de esta indicación. El
Presidente, ha puesto en votación la indicación número 93. Senador señor Osandón. Contra. Senador Kusanovich. En contra. Señora Bodanovich. En contra. Señor Flores. En contra. Presidente. En contra. Rechazada la indicación 93, 0 por 5. Muy bien, nos vamos ahora a la indicación 94. También de la senadora Esbergues, señor Sangüesa y Sandoval, para consultar el siguiente número nuevo. Agréguese en el artículo 285 el siguiente inciso final. Nuevo. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores y en el evento que la duración del juicio exceda los 5 días, el acusado podrá pedir no estar presente en la audiencia, bajo su responsabilidad. La ausencia del imputado, en este caso, no podrá ser motivo de nulidad del juicio. Le doy la palabra al ministro y después al Ministerio Público. Señor presidente, por su intermedio y para ilustrar la discusión de esta norma, en opinión del Ejecutivo, esta es innecesaria. La Corte Suprema lo que ha dicho sobre la aplicación del artículo 285, además, en casos recientes, es que está permitido al imputado que no asista a todas las audiencias, con excepción de aquellas que se presenten prueba en su contra, en el entendido que esta es una garantía que está en su favor. En el evento de avanzar, la regla quizá debería incorporar la autorización del juez para la solicitud de ausentarse y, en todo caso, en opinión del Ejecutivo, de persistir en esta indicación. El plazo de 5 días es un plazo demasiado breve. Yo, para ser honesto, creo que la mayoría de los juicios orales es superior a 5 días y, por lo tanto, esta sería más bien la regla general y no la excepción. Por esta razón, el Ejecutivo considera que esta indicación resulta innecesaria. Eso nada más, señor presidente. Bien, Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. Yo lo único que diría, o sea, sin perjuicio de que se comparte lo sostenido por el ministro de Justicia en este punto, yo diría que si se persistiera en una norma como esta, habría que tener particular cuidado con la norma del artículo 283, que dice que el juicio se suspenderá por las causas señaladas en el artículo 252, que básicamente tiene que ver, ¿cierto?, con la rebeldía, porque además también supongamos que en alguno de estos casos puede ser que el sujeto no vuelva al juicio, digamos, ¿cierto? Con todo, el juicio seguirá adelante cuando la declaración de rebeldía se produjera respecto del imputado a quien se le hubiera otorgado la posibilidad de prestar declaración en el juicio oral, siempre que el tribunal estimare que su ulterior presencia no resulte indispensable para la persecución del juicio o cuando solo faltare la dictación de la sentencia. Es decir, el Código ya contempla una hipótesis en que, no estando el imputado, no se quiebra con la garantía a pesar de que no esté. Y nos parece en ese sentido que habría que ver cómo armonizar esas dos normas si se persistiera, insisto, sin perjuicio de lo señalado por el ministro de Justicia. Muy bien, por lo que entiendo, hay una disposición a votar en contra de esta indicación por parte de ambos. Pongámoslo en votación, secretario, yo anuncio mi votación en contra. De la 94. ¿Habría unanimidad para rechazar la indicación ¿Hay unanimidad? 94? Sí. Muy bien. Vamos a la 95, que también es de la senadora Ebensberger, Sangüesa y Sandoval, para consultar el siguiente número nuevo. Dice, agrégase en el artículo 291 el siguiente inciso final. Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de cualquiera de los intervinientes, testigos, por motivos calificados. La petición deberá formularse hasta 3 días antes. Esto es lo mismo a lo anterior, por lo tanto, le propongo que lo rechacemos por la misma votación. Se aplica en esta nueva etapa. ¿De acuerdo? Acordado. Muy bien. 96. Senador. Solamente una precisión, porque es idéntica a la 90, solo que cambia el tribunal. Y esa quedó pendiente de votación. Sí, quedó pendiente de votación, la 90. Es verdad que esta la dejamos para el final. Sí, quedó pendiente de votación. Yo la junta con la otra, entonces, al final. Rechacemos las dos. No, dejemos la junta y la vamos a votar al final. Sí, claro. Eso es parte de lo que conversamos. Yo creo que hay inclinación a votarla en contra, pero en el fondo dejémosla porque la vamos a ver en conjunto. La 90 y esta. ¿Hay alguien afuera ahí en el pasillo? Sí. Para que... ¿Ah?
¿Viene a reemplazar a alguien o se nos viene a sumar? Está muy bien, bienvenido. ¿Cómo está la salud? Sí, permiso. ¿Sí? ¿Pueden conversar acá también? No hay problema. Sí. ¿Ah? Si hay algunas votaciones. Yo no me puedo imaginar qué puede ser importante dentro del Partido Socialista. No me puedo imaginar. Juan Luis se declara en rebeldía absoluta, eternamente. Ya. Vamos a la indicación 96, que es del Ejecutivo. Ministro, lo escuchamos. Señor presidente, por su intermedio, esta es una regla que incorpora una regla necesaria después de la experiencia en el sistema de enjuiciamiento criminal, que ha sido conversado con el Ministerio Público también, y es la posibilidad de que la parte que presenta el testigo pueda utilizar técnicas de contrainterrogatorio para hacer preguntas inductivas o cerradas cuando el testigo se niega a contestar. Este es el caso del testigotil, es decir, el testigo que se niega a colaborar en su testimonio. Y Muy por bien. lo tanto es una regla que, conversada con el Ministerio Público, pareciera ser indispensable en el funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal. Nada más, señor presidente. Muy bien, esto es parte de lo que el mismo fiscal en su minuto planteó, así que yo les anuncio mi votación a favor de la misma. Secretario, ponga la votación, por favor. ¿Habría unanimidad en la comisión para aprobar la indicación 96? ¿Hay unanimidad? Sí. Muy bien, gracias. Bien, nos vamos ahora a la indicación 97. El senador Osandoni, de quien habla, que tiene como objetivo darle valor a las reproducciones de declaraciones efectuadas ante la policía en caso de coimputados rebeldes. Hoy la norma lo restringe a aquellas ante el juez de garantía. Se busca eficiencia, ayuda a memoria y ahorro de recursos fiscales al evitar la duplicidad y una revalorización de las investigaciones policiales a quienes se les pueda hacer de este modo responsables de su éxito o fracaso. Le doy la palabra, si quieren, a los aquí presentes. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo considera que esta es una indicación que debe ser rechazada y hay razones técnicas para esto. La razón de la prohibición de reproducción de declaraciones de imputados rebeldes dice relación con el derecho a guardar silencio, que es una garantía constitucional, y esta se ejerce como derecho ante el tribunal. Por este motivo, si se permite la reproducción, más allá del juez de garantía, se va a generar, en la opinión del Ejecutivo, incentivos inadecuados para el funcionamiento del sistema y por esa vía, ¿no?, afectar el contenido de ese derecho a guardar silencio. Nada más, señor presidente. Muy bien. ¿Quiere decir algo el Ministerio Público? No, presidente. Muy bien. Yo lo pongo en votación y anuncio mi voto a favor de nuestra indicación. Muy prudente el Ministerio Público. Se ha puesto en votación El que sabe. la indicación número 97. Senador Osandón. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Senador señor Flores. Presidente, A ¿cómo favor. vota? A favor. Aprobada la indicación 97 por 3 votos a favor y 1 en contra. Aprobado. Después la indicación 98, vamos a aquella, que también es del senador Osandoni, quien habla, que lo que hace es que intercala en el inciso primero del 332, entre las palabras antifiscal, la expresión las policías. Se agrega que las declaraciones de los acusados o testigos que hayan sido hechas a las policías también puedan ayudar a leerse en el interrogatorio, para ayudar a la memoria de estos. Hoy solo se puede leer declaraciones hechas al fiscal, abogado asistente, juez de garantía o un perito. No sé si quieren repetir los argumentos o la misma línea, ministro. Por su intermedio, señor presidente, que tuve un argumento distinto. Ok. Esta norma, en opinión del Ejecutivo, es innecesaria, de hecho, porque para evidenciar la contradicción o refrescar memoria de argumentos, pueden utilizarse las declaraciones que se prestan ante policía. Es más bien a la inversa, es a los policías los que se suele hacer el recordatorio de los juicios. Pero nada más, señor presidente. Ministerio. Presidente, sin perjuicio de que finalmente es la comisión la que toma la decisión respecto de esto, a nosotros lo que nos gustaría al menos poder mencionar es que
en el contexto de los contraexámenes y por tanto la posibilidad de poder contraexaminar a los testigos, la virtud de que las declaraciones sobre las cuales se puede hacer el ejercicio que supone el artículo 332, refrescar memoria o manifestar una inconsistencia u otras, tiene que ser sobre alguna declaración que ha sido prestada o ante un asistente fiscal, que básicamente asume la responsabilidad del Ministerio Público, ante el fiscal o eventualmente ante un juez de garantía, y no así ante las policías que en algún sentido podría contravenir lo dispuesto en el artículo 334 del Código Procesal Penal, que dice que no debe introducirse, ¿cierto?, los antecedentes de la policía. En ese contexto, presidente, nosotros quisiéramos que se mantuviera tal cual como está el artículo 332, que es un argumento distinto al de la norma anterior. Muy bien. A pesar de que mi posición previa era votar a favor, creo que ustedes plantean un punto razonable, así que anuncio mi voto en contra. ¿Ah? No lo retiro. Porque, bueno, ¿están todos de acuerdo que tal vez el señor Cruzado quiere votar a favor? ¿No? Ok, se retira entonces. Retirada. Vamos a la 99, que es del Ejecutivo. Ministro, tiene la palabra. Esta, por su intervención, señor presidente, esta que pareciera ser una simple y noble indicación es extremadamente relevante por lo siguiente, porque resuelve un problema muy serio que tenemos en la actualidad en el juicio oral para efecto de incorporación de documentos. Si no hay controversia sobre el origen o la veracidad, simplemente se requiera su individualización. En la actualidad, dada la forma que está regulada la oralidad para los documentos, terminamos largas jornadas de fiscales leyendo documentos y, en opinión del Ejecutivo, eso afecta el funcionamiento del sistema, la agilidad de los mismos y la oralidad. Esta es una norma que por lo demás hemos concordado con el Ministerio Público precisamente con ese fin. Sí, esta es una norma bastante relevante. Absolutamente. Bastante relevante. Absolutamente. Y yo me alegro que este proyecto de ley también sirva para, más allá del propósito original del proyecto de ley, mejorar algunos elementos de procedimiento y pulirlos para que ojalá la justicia funcione mejor. Así que yo anuncio mi voto obviamente a favor. No sé si el Ministerio Público quisiera ahondar, ¿no? No, presidente. ¿Les parece que lo hagamos por unanimidad? Que es una indicación del Ejecutivo. La 99 aprobada por unanimidad. Vamos ahora a la indicación número 100 del senador Sandón y de quien habla. Básicamente esto lo que hace es que sustituye el inciso primero del 385 por el siguiente. La Corte podrá invalidar solo la sentencia y dictar sin nueva audiencia, pero separadamente, sentencia de reemplazo que se conforme a la ley si la causal acogida fuera la de la letra B del artículo 373 y ello no suponga alterar los hechos y circunstancias que se dieran por probados. Esta modificación habilita a la Fiscalía y también a la Defensa para recurrir a la nulidad de los casos en que no se discuten los hechos que se dan por probados por el tribunal oral, que se conoce por ellos, sino únicamente su calificación jurídica y la determinación de la pena que corresponde por ley, casos que hoy en día los fiscales suelen no recurrir. Le doy la palabra al Ministerio Público y después al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Presidente, en relación con esta normativa, o sea, con esta propuesta de indicación, lo importante que la Comisión tenga claro es que hoy día nuestro sistema procesal penal tiene una regla de reformato impeius que es bastante estricta, bastante estricta. Esto quiere decir que, dado en cualquier hipótesis que la nulidad implicara un aumento de pena, incluso en aquellos casos donde el problema es un problema únicamente de subsunción, se debe realizar un nuevo juicio, es decir, aun cuando no haya discusión respecto de que el hecho estuvo bien valorado y de que la discusión únicamente se centra en determinar la subsunción con respecto a la norma penal. A nosotros nos parece que esta regla, en cuanto rebaja, por así decirlo, la reformatio impeius a un estándar que uno todavía ve a nivel de derecho comparado, nos parece, en ese contexto, siendo que la Comisión así lo entienda, que es un avance. Y por lo tanto, porque efectivamente, si es que la Corte, respetando los hechos que el Tribunal dio por probado, entiende que la calificación correcta de esos hechos es distinta y por lo tanto eventualmente puede agravar la pena, obligar a un nuevo juicio implica necesariamente la posibilidad de que esa decisión de la Corte, que incluso podría ser de la Corte Suprema, pueda eventualmente no ser, por así decirlo, vinculante con
con el Tribunal Oral en lo Penal que vea este segundo juicio. Y en ese contexto, si es que insisto, si esta comisión tiene a bien hacer esta disminución en la reforma de imperios, lo único que nosotros podríamos decir es que eso no es nada extraño a lo que sucede en otras partes del mundo. Eso es lo que quiero... Muy bien. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, a diferencia de lo que plantea el señor Castillo, el problema está en el modelo recursivo que adoptó el sistema procesal penal chileno. Y efectivamente en otros lugares del mundo es posible, y de hecho el procedimiento penal antiguo permite que las penas puedan ser subidas en instancias superiores de justicia, pero eso es porque es posible revisar los hechos. Lo que no puede hacer un Tribunal Superior de Justicia es revisar los hechos. Y el sistema recursivo estricto que tiene el sistema procesal penal descansa en la posibilidad del error, entregando precisamente a un tribunal colegiado que sea quienes deban valorar in situ, por la apreciación de la evidencia exhibida en el juicio, el monto de la pena y el quantum. Y por eso, cuando hay penas que son inferiores, no existe un derecho al recurso. Distinto es el caso del error. Lo que va a ocurrir aquí, nuevamente, es que frente a una sentencia donde el Ministerio Público pedía 5 años y 1 día y se concede una pena de 5 años independiente de la forma de cumplimiento, va a ser posible recurrir por errónea aplicación del derecho solicitando la pena superior. La causal establecida por la errónea aplicación del derecho en la historia del sistema procesal penal no es otra cosa que en la naturaleza de una apelación, porque los hechos no pueden ser discutidos. En cualquier recurso basado por la causal de la errónea aplicación del derecho en que se cuestionen la naturaleza y entidad de los hechos, de la modificación más mínima que sea, debe ser declarado inadmisible por las Cortes. Y esa es la forma en que se tiene que hacer, porque precisamente el sistema recursivo descansa sobre el error. Lo que hace una norma como esta es precisamente permitir apelaciones por ambos lados. Creemos que es una norma que no resuelve el problema y el artículo tal como está sí lo resuelve porque es un artículo de aplicación restringida. Cualquier cosa que se deba discutir sobre los hechos deben ser el resto de las causales, porque es un problema de aplicación de reglas de valoración. Por lo tanto, creemos que es una indicación que no debiese aprobarse, señor presidente. Muchas gracias. Yo anuncio mi voto a favor. Le pido que pongamos en votación la indicación. El presidente ha puesto en votación la indicación número 100. Senador Osandón, ¿cómo vota? A favor. Senador Kusanovich. A favor. Señora Bodanovich. En contra. Señor Flores. Presidente. A favor. La indicación 100 ha resultado aprobada por 3 votos a favor y 2 en contra. Muy bien, vamos a la 101, que esta es una indicación que genera un nuevo concepto, que es el recurso de certeza. Lo voy a leer. Dice: reemplácese el artículo 387 por el siguiente: recurso de certeza. Contra la sentencia de nulidad dictada por las Cortes de Apelaciones siempre procederá un recurso de certeza para ante la Corte Suprema, cuando en su sustentación y fallo se hubiese incurrido en alguna de las infracciones señaladas en el artículo 373, 374 de este Código. Este recurso se tramitará del mismo modo que lo previsto para el caso de la letra A del artículo 373. El recurso de certeza procederá también respecto a la sentencia que se dictare como consecuencia de haber acogido el recurso de nulidad. Al fallar este recurso, la Corte Suprema podrá también dictar sentencia de reemplazo, siempre que en ella no se alteren los hechos y circunstancias que se dieron por probados en el tribunal, que conoció de la causa en primera instancia. Esto lo que busca, en lo concreto, es tratar de que se empiecen a unificar los fallos a través de la visión de la Corte Suprema y no que tengamos fallos que muchas veces puedan ser disímiles entre ellos. Le ofrezco la palabra al ministro y después al Ministerio Público. Señor presidente, por su intermedio, como usted bien anticipa, el Ejecutivo está en contra de esta indicación y los motivos es que altera sustancialmente el sistema recursivo en materia procesal penal y desnaturaliza el régimen en el que en la actualidad existe. Los propósitos perseguidos, como se ha indicado, la verdad, más que otorgar un recurso de certeza
o altera las reglas de recurso en un mecanismo adversarial. Y por lo mismo, sin perjuicio del destino que tenga la indicación, dado que se refiere a competencias de la Corte Suprema y altera el régimen recursivo, esta indicación, en el caso de ser aprobado, además deberá ser objeto de requerimiento de informe a la Corte Suprema por la magnitud y el impacto que éste tiene. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Le doy la palabra al Ministerio Público. Presidente, dado lo que se acaba de votar por parte de esta comisión, me refiero a la indicación inmediatamente anterior, a nuestro juicio, esta propuesta se torna innecesaria, presidente, en gran parte, básicamente porque, primero porque el artículo 373, letra B, ya tiene en nuestro sistema procesal un modelo, por así decirlo, de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema cuando existen fallos contradictorios por parte de las Cortes de Apelaciones. Primera cosa. Segundo, porque además con la norma que recién se aprobó, en los casos en que hubiese, por así decirlo, solo un problema de errónea aplicación del derecho, es decir, un problema de subsunción, en lógica, por así decirlo, del viejo recurso de casación, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema también. Recuerde que uno puede ir a la Corte Suprema por el 373, letra A, y a partir de ahí ir por el B y por el 374, eventualmente igual vamos a poder llegar a situaciones donde cuando lo que haya sea simplemente un problema de subsunción, la Corte Suprema va a poder dictar sentencia de reemplazo, incluso aumentando la pena. Entonces, en ese contexto, me parece que ya el efecto de unificación de jurisprudencia que va a lograr la indicación anteriormente votada hace que esto sea, si me permite muy respetuosamente, un tanto innecesario, particularmente, presidente, considerando efectivamente lo que ha señalado el ministro de Justicia en términos de que esto va a permitir un excesivo ejercicio del derecho al recurso que nos parece va a dilatar también el resultado del proceso. En eso... Yo quiero anunciar que voy a retirar esta indicación si es que el senador Rosandón está de acuerdo por una razón más profunda, que este es un debate legítimo, es un debate que yo encuentro que incluso es positivo, yo estoy de acuerdo con el contenido, pero creo que excede lo que nos está convocando nuestro proyecto de ley. Y por lo tanto, no quiero estirar el rango, y ya está muy bien que el Ejecutivo con el Ministerio Público hayan querido mejorar algunos procedimientos, nos parece correcto que aprovechemos el impulso legislativo, pero sin lugar a duda creo que esto es un elemento de una envergadura un poco mayor. Eso es lo que me lleva a manifestar para la historia de la ley que esto es una materia que me parece discutible, que es necesaria, de unificar los criterios a través de la Corte Suprema, pero dado que el objeto de esta ley también es distinto, voy a proponer retirar la misma. ¿Si les parece, colega? Muy bien. Bien, vamos a la indicación número 102. 102. ¿Siente? Sí. ¿Hasta las 6:30? Sí. Gracias. Sí, nos quedan 4 minutos. Seguimos mañana, estamos... No, está bien. Seguimos mañana como siempre. Indicación número 102 de los senadores Rosandón y quien habla, que sustituye el inciso segundo del artículo 388 y pone la frase: el Ministerio Público requiere la imposición por la ley establezca. Esta es una de las sugerencias del anteproyecto de la reforma del Código Procesal Penal y como se señala en el mencionado anteproyecto, esta propuesta lo que busca es básicamente permitir que los juicios orales simplificados, acuérdense que estamos ya en el mismo, puedan operar de buena manera. Le ofrezco la palabra también ahí al Ministerio Público primero y después al Ejecutivo. Estimado presidente, sin perjuicio de entender y valorar la propuesta, lo cierto es que, como dijo el fiscal nacional al momento en que él hizo la presentación respecto a este proyecto, nos parece que aquellas situaciones en las cuales los fiscales pueden determinar en concreto cuál es la pena que va a requerir respecto de un determinado imputado para los efectos de poder, por así decirlo, incentivar un procedimiento que es un procedimiento de simplificación en contextos de delitos más bien bajos, nos parece que eso, presidente, debiese mantenerse. Pero además, y por eso que tiendo a pensar más bien en que esta norma probablemente no apoya eso, digamos, ¿cierto? Pero además, presidente, porque si usted se da cuenta, este proyecto en varias circunstancias ha ido, por así decirlo, generando reglas que favorecen circunstancias que permiten negociar entre
el imputado y el Ministerio Público, por ejemplo, en ámbitos de colaboración y cosas así. Y efectivamente lo que hace esta norma es que le quita esa facultad a los fiscales y deja que solamente ellos puedan requerir el procedimiento simplificado cuando la ley tiene una determinada pena y no, en el caso concreto, la que ellos consideran conforme a circunstancias atenuantes y otras. Está muy bien. Ministro. El Ejecutivo manifiesta conformidad con lo explicado en el Ministerio Público. Yo quiero manifestar que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos y por lo tanto esta es una indicación que me parece muy necesaria, justamente es parte del objetivo de esta ley, que es no ir negociando la baja y que finalmente tengamos un sistema recursivo donde muchas personas terminen no cumpliendo las penas. Así que, secretario, le pido que esta sea la última votación del día de hoy. El presidente pone en votación la indicación número 102. Senador. A favor. Senador Osandón vota a favor. Senador Kusanovich. A favor. Senadora Bodanovich. En contra. Senador señor Flores. Presidente. A favor. Aprobada la indicación 102 por 4 votos a favor y 1 en contra. Muy bien. Aprobado entonces, y yo les quiero agradecer a los colegas senadores en su disposición. Le agradezco también al ministro y a su equipo y le agradezco especialmente también al Ministerio Público y a todos los asesores que han estado trabajando en este proyecto de ley. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Y gracias, secretario, también a ambos por su ayuda.